Ok, vamos a hacer un tercer ejemplo para calcular o determinar los esfuerzos en las fibras extremas de una viga en la sección T. Entonces este es el ejemplo 3 y nos pide determinar precisamente los esfuerzos en las fibras extremas. Superiores e inferiores de la viga de sección T. T mayúscula. Ahí está. Y de acá vamos a tener, nos dan la condición, las cargas a las que está sometida la viga y la forma en que está apoyada. En este caso la viga está en voladizo. En el apoyo izquierdo tiene un empotramiento. A lo largo de toda su longitud tiene una carga uniformemente distribuida cuya magnitud es 60 newtons por metro. Y además tiene aplicada una carga concentrada de 240 newtons a 1 metro del apoyo empotrado, y otra carga en el extremo libre de 240 newtons también. Entonces ahí está cargada la viga, tiene una carga concentrada, perdón, dos cargas concentradas y una carga uniformemente distribuida, y está apoyada pues en un empotramiento. Esto es un empotramiento. Ahí está. Y le vamos a poner nombre al empotramiento, nada más es uno, pues es el apoyo A. Apoyo A. Bueno, le podemos poner nombre a los otros puntos. Yo nada más le voy a poner al empotramiento y listo. Luego, esa es como está cargada la viga y como está apoyada. La forma de la sección transversal de la viga es una viga T. Una viga de esta forma. Como su nombre lo dice, es T. Una forma de T mayúscula. Cuyas dimensiones pues son 120 milímetros. 40 milímetros es el peralte de patín. Y 120 milímetros es el peralte del alma. Y el ancho del alma es de 40 milímetros. Ahí está. Ok. De aquí, pues vamos a tener que calcular el esfuerzo con la fórmula de flexión. Que ya sabemos que es sigma es igual a mc sobre i. Aquí tenemos tres cosas que hacer. Una es calcular el momento máximo, eso obedece a las cargas y a las condiciones de apoyo. La otra es calcular el momento de inercia, que se obedece a la geometría y a la forma de la sección. Y el otro es calcular C, que también va de la mano con la geometría. Aquí yo voy a comenzar, se puede comenzar de manera independiente y distinta, con el M o con el I, con lo que ustedes quieran y más les guste. Yo voy a comenzar con el momento máximo. Voy a calcular el momento máximo aquí justamente debajo de la figura ilustrativa. Voy a dibujar mi diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre va a quedar, bueno, en A, como es un empotramiento, voy a tener una reacción vertical, una reacción en X y un momento de empotramiento. Se desarrollan las tres, en X, en Y y el momento de empotramiento. Y bueno, las cargas aplicadas siguen siendo las mismas, sigue siendo la uniformemente distribuida. La uniformemente distribuida en toda la longitud de la viga.
la carga concentrada de 240 newtons y la carga concentrada de 240 newtons en el extremo libre. Ahí está. Aquí, bueno, falta concentrar la carga uniformemente distribuida para fines de reacciones. Se concentra, se calcula su carga concentrada equivalente y esa la vamos a colocar justamente pues a la mitad de la longitud en la cual se distribuye. Se está distribuyendo en 1.6, la mitad sería 0.8. Entonces por aquí va a estar localizada la carga concentrada equivalente, cuya magnitud pues va a ser de 60. Vamos a multiplicar 60 newton por metro, lo vamos a multiplicar por 1.6 y eso nos da 96 newtons. ¿Ubicados en dónde? Pues en 0.8. A 0.8, ya sea del empotramiento, 0.8 metros, o 0.8 metros del apoyo libre. Ahí está. Y voy a calcular las reacciones. Sumatorio de fuerzas en X va a ser 0. Para que esté en equilibrio, RAX, como es la única fuerza en X, pues va a ser 0. No hay cargas externas en X. Sumatorio de fuerzas en Y. Vamos a tener la única, que es la reacción en el empotramiento de RAY, menos 96, que es la carga concentrada equivalente, menos 240 y menos 240. Eso es igual a 0, de tal forma que RAY tiene que soportar todas las cargas aplicadas, que es 96, 240 más 240. 576 newtons. Y el momento de empotramiento, sumatorio de momentos en A, justamente en el punto de apoyo, voy a tener el momento de empotramiento que se está desarrollando en A, menos 96 por 0.8, menos 240 por 1 y menos 240 por 1.6 metros. Eso debe ser igual a 0. Entonces el momento de empotramiento lo despejo, me va a dar menos 96 por 0.8, menos 240, menos 240 por 1.6, por menos 1, 700.8 newton metro. Eso es lo que obtuve del momento de empotramiento. Entonces ya tengo mis reacciones. Ok, 700.8, 576. Listo. Ahora este es mi diagrama de cuerpo libre. Hay que indicarlo. Voy a dibujar justo debajo el diagrama de fuerzas cortantes y va a estar en newtons. Las unidades de fuerza en este caso son newtons. Voy a dibujar aquí el diagrama. Voy a jalar las líneas importantes, que es donde se aplican las cargas. ¿Cómo va a estar mi diagrama? Fíjense. Vamos a comentarlo. ¿Cómo va a quedar? Posteriormente, al final de este ejercicio, voy a desarrollar las ecuaciones. Para que no queden dudas, voy a desarrollar las ecuaciones, pero ahorita los voy a trazar así con todos los elementos que tengo. ¿Cómo va a quedar el diagrama? Pues va a subir. El diagrama de cortantes va a subir siguiendo esta reacción de 576, va a subir 576 y luego en este tramo va a bajar linealmente lo que corresponde a 60, va a bajar a razón de 60 newtons por metro, que es la magnitud de la fuerza uniformemente distribuida. Entonces va a bajar 60 newtons, de 576 menos 60 pues va a llegar a 516. Lo vamos a ir haciendo. Entonces sube hasta 576, que es la reacción en A. Luego va a bajar 60 newtons en recto, porque baja a razón de 60 newtons por metro y aquí hay un metro, entonces bajó 60. De tal forma que llegó a 516. Y luego va a bajar 240, que es esta reacción, esta fuerza vertical,
Entonces de 516 menos 240 llegó a 276. Y luego va a bajar 60 por 0.6, va a bajar 36. Aquí bajó 36, entonces llegó a 276 menos 36 a 240. Aquí llegó a 240 y aquí baja finalmente esos 240, que corresponden a la carga concentrada aplicada en el extremo libre. Y ahí está nuestro diagrama. Todo quedó positivo y quedó lineal con estos dos saltos verticales que corresponden a las cargas concentradas. Bien, entonces, ¿cómo va a quedar el diagrama de momentos flexionantes? Pues va a quedar parabólico. Va a quedar parabólico. Y va a quedar así. Diagrama de momentos flexionantes. Unidades son newtons metro. En este caso, en el diagrama de momentos, no sigue tal cual el signo del momento, sino que lo invierte. Si se fijan en el diagrama de cortantes, si la reacción sube, el diagrama sube. Pero en el caso del de momentos flexionantes, como lo voy a demostrar al final con las ecuaciones, si el momento es positivo, el diagrama se va hacia abajo, es negativo. Ok, entonces aquí el diagrama de momentos va a comenzar bajando. ¿Cuánto va a bajar? Pues va a bajar el momento de empotramiento, 700.8. Y luego, ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar por acá. Entonces, este punto de aquí va a ser el área bajo la curva. Aquí nos da 576. Es la base mayor. La base menor de este trapecio es más 516 por altura, que sería 1 metro. Y entre 2 son 546 positivo. Entonces, a partir de este punto, que es 700.8 negativo, se fue hacia abajo, yo le voy a sumar esos 546, le voy a sumar esta área y ese va a ser la en donde está este punto. Entonces 546, 700.8 más 546 me lleva al menos 154.5. Menos 154.5. Ahí está ubicado ese punto. Y luego, de este punto debemos de llegar al 0. O sea, esta área de este trapecio, de este tramo número 2, debe ser 154.5 positivo para que cierre. Y lo vamos a comprobar. Base mayor sería 276, que es de esta altura. Más base menor, que es 240. Por altura, que es 0.6. Y entre 2. 154.8. Entonces, a menos 154.8 era aquí, perdón. Le sumo 154.8, pues voy a llegar al 0 con una parábola. Son parábolas los dos tramos. Y este sería mi diagrama de momentos flexionantes. Sí. De aquí yo ya puedo recuperar ¿cuál es el momento máximo? ¿Cuál sería el momento máximo? Pues el que está desarrollando justamente en el empotramiento. Siempre que tengan un empotramiento, el momento máximo se va a desarrollar justo ahí, en el empotramiento. De 700.8 Newton metro. Ahí está. Entonces ya tengo esta variable para mi cálculo de esfuerzos. Me faltaría la C y la I, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces aquí va a ser cálculo de I, del momento de inercia, con respecto al eje de flexión. Y voy a dibujar mi sección transversal aquí en grande. Así, en grande, para que se vea bien. Ajá, ahí está. Traten de hacer simétrico ustedes, con regla. Ahí está.
Y pues igual, primero voy a calcular el centroide. Cálculo del centroide. ¿Por qué? Porque como esta sección transversal no es simétrica, o sea, para que fuera simétrica tendría que tener el otro patín acá abajo y no lo tiene. Es una sección asimétrica. Primero voy a ubicar el centroide, lo voy a calcular. Para el cálculo de centroide de figuras simples, les digo, existen tablas. Yo tengo, por ejemplo, esta. En cualquier libro de mecánica de materiales pueden encontrar una tabla. Aquí está. Entonces, por ejemplo, para el cálculo de centroides, voy a hacer zoom. Es muy sencillo, porque se va a ubicar justamente en el centro. Para rectángulos se ubica en el centro. ¿Sí? Y aquí viene también para círculos, triángulos, semicírculos, sectores. Bien. Entonces yo aquí voy a comenzar con el cálculo del centroide. Voy a dividir para esto mi figura en dos figuras simples que van a corresponder a dos rectángulos. Rectángulo 1, que es el patín, y rectángulo 2, que va a ser el alma. Voy a ubicar mis ejes de referencia. Los ejes de referencia siempre se ubican a la izquierda de la figura y en la base. Este va a ser mi eje X de referencia y mi eje Y. Con esos comenzamos. Y luego, la figura 1 voy a ubicar su centroide. ¿Qué altura tenía esto? Bueno, tenía una altura de 40 milímetros. Entonces el centroide aquí se localiza a 20 milímetros. ¿Sí? Y el alma tiene una altura de 120 milímetros. Entonces su centroide, ¿en dónde va a estar localizado? Pues aquí. ¿Sí? Ahí va a estar localizado y vamos a hacer la tabla. Para el cálculo del centroide vamos a hacer la tabla. Vamos a hacer figura, área. El área va a estar en milímetros al cuadrado, perdón. Vamos a tener aquí pues dos renglones únicamente porque tenemos dos figuras. Y luego vamos a tener la distancia al cuadrado, la Y, en milímetros. Muy bien, entonces ya que tengamos A por Y, aquí vamos a hacer esta columna A por Y precisamente, y nos va a quedar en milímetros cúbicos. Ahí. Y ya es todo lo que necesitamos. Para calcular el centroide de una figura compuesta, en este caso con respecto al eje X, o sea, con respecto a las alturas, la Y va a estar ubicado, o el centroide va a estar ubicado a una altura de la sumatoria de las áreas por la distancia entre la sumatoria de las áreas. O sea, entre el área de toda la figura. Eso es para el centroide. Entonces, figura 1 y figura 2. Figura 1 es el patín. ¿A qué distancia se encuentra con respecto al eje X? Este que establecimos aquí. Su centroide. Pues va a estar a una distancia, fíjense, desde aquí hasta acá. ¿Qué distancia hay ahí? Va a haber 120 más 20, 140 milímetros, ¿sí? Lo vamos a poner aquí, 140. Y luego, el alma, su centroide, ¿a qué distancia se ubica con respecto al eje X, al mismo eje X de referencia? Pues a la mitad de su peralte, que serían 60 milímetros. Entonces aquí ya pongo 60. Muy bien. Y esa es la Y, perdón. La voy a colocar acá.
140 y 60. Para lo del área, pues es muy fácil, es base por altura, son rectángulos. ¿Cuál es la base del patín? Aquí no lo puse, pero ya teníamos el dato de 120 milímetros. Entonces la base es 120 por 40. Y para el área del alma, pues la base es, aquí tiene 40 milímetros. 40 por 120. Y listo. Hacemos ahora sí el producto del área por la distancia. Serían 120 por 40 por 140. Es 672,000. Porque está en milímetros, por eso me dan números muy grandes. Y para el alma me va a quedar 40 por 120 por 60. 288,000. Voy a sumar las áreas y voy a sumar la columna de A por Y. Las áreas me van a dar 120 por 40 dos veces, 9,600. Serían milímetros cuadrados. Y la sumatoria de A por Y me va a dar 672,000 más 288,000. Me da 960,000 milímetros cúbicos. Y ya el centroide, pues nada más aplicó la fórmula. Y va a ser igual a 960,000 milímetros cúbicos entre 9,600 milímetros cuadrados. De tal forma que el centroide se va a ubicar a una altura, el eje centroidal X se va a ubicar a una altura de 100 milímetros con respecto a los ejes de referencia que tomé, que fue el de hasta abajo. Entonces de eso a 100 milímetros hacia arriba, ahí se ubica el centroide. No alcanza a llegar al patín, está por aquí. Aquí se ubica el eje centroidal XX. Este es el eje centroidal. Y ahí mismo va a estar localizado el eje neutro, están coincidiendo para este caso. Ese es el que necesitamos porque es el eje de flexión. Ok, ya tenemos el centroide. En los ejercicios pasados no necesitamos el centroide porque las figuras eran figuras simétricas y eran figuras muy simples donde ubicar el centroide pues era muy fácil. Pero aquí sí tenemos que hacer cálculos para el centroide siempre que sea asimétrica mi sección transversal. Ya llevamos la primera parte, ya sabemos dónde está ubicado el centroide. Ahora vamos a calcular el momento de inercia con una tabla también. Entonces el momento de inercia voy a hacer otra tabla aquí. Igual va a tener dos renglones porque tenemos dos figuras. Figura 1, figura 2. Vamos a calcular el área. Ya la tenemos en milímetros cuadrados. Y luego vamos a necesitar D en milímetros. Y luego vamos a necesitar A por D al cuadrado en milímetros cuartos. Y por último vamos a necesitar el momento de inercia de cada una de las figuras con respecto a su eje centroidal, que va a ser pues base por altura al cubo entre 12. Y finalmente el IX, pues vamos a hacer la sumatoria de esta columna y de esta otra. El momento de inercia de la figura va a ser la sumatoria de esas dos columnas. Ok, para la figura 1 su área ya sabemos, base 120 por 40. Figura 2, área es 40 por 120. La D, la distancia de centroide a centroide. Del centroide de la figura 1 al centroide de la figura compuesta, que ya lo calculamos, que es esa línea roja que se encuentra a 60 milímetros a partir de la base. ¿Qué distancia hay? ¿Qué distancia hay? O sea, de este centroide, de esa línea a esa línea. Pues va a haber aquí... Ay, no era 100, aquí era 100, perdón. Le puse 60, pero son 100. Aquí son 100, no son 60.
Aquí son 100 milímetros. Ahí está. Entonces, ¿qué distancia hay? ¿Qué distancia es esta? Pues va a ser 20, que es lo que hay de esta línea roja al arranque del patín. Y del centroide del patín hay otros 20, entonces va a ser 40 milímetros. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Aquí D es 40 milímetros para el patín. Y luego, para el alma, ¿qué distancia habrá? ¿Qué distancia hay de esta línea roja a esta otra línea donde se ubica el centroide? Pues es la diferencia. Aquí hay 100 a la línea roja menos 60, pues 40 milímetros. Igual, le pueden poner menos 40 milímetros. Es correcto. Aquí voy a hacer A por D al cuadrado. Voy a hacer 120 por 40 por 40 al cuadrado. Me salen millones porque lo estoy manejando en milímetros. Siempre que lo manejen en milímetros les van a salir cantidades muy grandes y cuando lo manejen en metros cantidades muy pequeñas. Y para el alma va a ser 40 por 120 por 40 al cuadrado. Lo mismo, 7.680.000. Luego el momento de inercia para cada figura. Para el patín pues va a ser base, que es 120 por altura, 40 al cubo y entre 12. Eso de los momentos de inercia, aquí está, miren, también vienen en tablas. Si ustedes tienen esta tablita, si no la tienen pues consíganla, viene en cualquier libro de mecánica de materiales, e igual yo se los comparto en los ejemplos. Estas tablitas nada más hay que saber leerlas. ¿Cuál es la base y cuál es la altura? La base siempre va a ser la línea o la dimensión paralela con respecto al eje el cual estás calculando. O sea, si estás calculando con respecto a este eje que es el horizontal, tu base va a ser la horizontal, ¿sí? Debe de estar paralelas. Y vienen, le digo, para figuras simples como el rectángulo, el triángulo, el semicírculo, un cuadrante de círculo. Entonces en esas tablitas vienen. Ok, entonces la base va a ser 120 por 40 al cubo y todo eso entre 12. Y aquí le voy a poner, me da 120 por 40 al cubo y entre 12 me da 640.000. Esto tiene unidades de milímetros cuartos. Y para el alma, que es esta, su base es la de 40, la paralela al eje centroidal, al eje X. Va a ser 40 por 120 al cubo y entre 12, y eso me da 5 millones. Bueno, aquí le voy a indicar 40 por 120 al cubo y entre 12. Me da 5.760.000 milímetros cuartos. Voy a sumar estas columnas de A por D al cuadrado y esta otra, y así obtengo el IX, el momento de inercia de toda la figura. Va a ser 7.680.000 por 2. 15.360.000. Y para los momentos de inercia pues va a ser 640.000 más 5.760.000. Son 6.400.000. Ahí está. Lo sumo. La sumatoria de A por D al cuadrado más sumatoria de IX prima. El IX me va a dar pues 15.360.000 más 6.400.000. 21.760.000 milímetros cuartos. Salen cantidades muy grandes porque les digo, está en milímetros. Ok, pues ya tengo el momento de inercia. Aquí lo que voy a hacer es lo voy a convertir a metros, ¿sí? ¿Cómo lo convierto a metros? Pues fácil, ¿verdad? Tengo 1000 milímetros a la cuarta. Es igual a un metro cuarto. Entonces aquí lo voy a dividir entre 1000 a la cuarta. 1000 elevado a la cuarta. Entonces eso que tengo ahí entre 1000 a la cuarta. Y me quedan .0002176.
metros cuartos. Ahí está. 2.176 por 10 a la menos 5. Ya está en metros. Listo. Yo hice todo en milímetros para al final solamente hacer un cálculo de conversión a metros. Igual lo pudieron haber hecho en metros desde el inicio. Ya que tengo el momento de inercia, voy a ver cuáles son mis C, cuál es la distancia de compresión y la distancia de tensión. En dónde se está presentando tensión y en dónde se está presentando compresión. Y eso lo voy a hacer en otra hojita. Aquí. Entonces cálculo de C. C y C de compresión y C de tensión. Por la forma en que está apoyada la viga, que es así, que ya vimos cómo están aplicadas las cargas, todas están aplicadas hacia abajo. Toda la viga está suspendida y únicamente está apoyada en el extremo. Aquí en el extremo está apoyada con un empotramiento. Y luego aparte hay una carga aquí de 240 justo en el extremo libre, y hay otra carga de 240 a 1 metro del apoyo empotrado. Se espera que la configuración deformada, esto se va a flexionar de la siguiente manera. Así. Así se va a flexionar hacia abajo con una curvatura, así. Y en este caso, ¿cómo quedaría la viga? Pues la viga estaría así, está trabajando de esta manera. La T está en la parte superior, así. Entonces, ¿dónde se va a presentar tensión y dónde se va a presentar compresión? Aquí cambia. Como la curvatura es hacia abajo, la parte superior se está tensionando. Las fibras del eje neutro hacia arriba se tensionan y las fibras del eje neutro hacia abajo se comprimen. ¿Sí? Fíjense en la curvatura. A eso obedece la tensión y la compresión, a la curvatura. Si las fibras se están alargando, las fibras se está comprimiendo, depende. Entonces ya es fácil ubicar aquí en el diagrama que ya tenemos. Este nos sirve. ¿Cuál es la C de compresión y la C de tensión? Esta distancia del eje neutro hacia arriba va a ser la C de tensión, porque las fibras se están alargando. Entonces este es C de tensión. ¿Y a cuánto es igual? Pues a la distancia del eje neutro hasta la parte superior de la viga. Es decir, a todo el peralte de la viga le restamos 100 y ahí vamos a tener CT. Tenemos 160, es el peralte total de la viga, menos 100, pues nos quedan 60 milímetros. Y la otra, la distancia a las fibras inferiores, nos va a dar la C de compresión. C de compresión. ¿Y qué va a ser igual? Pues va a ser igual a 100. A la distancia a la que se encuentra ubicada el eje centroidal. Entonces ya los tenemos. C de tensión, 60 milímetros. C de compresión, 100 milímetros. Nos dan diferentes la C porque la sección es asimétrica. Este pequeño diagramita es para ver la curvatura. Entonces C de tensión es igual a 60 milímetros y C de compresión es igual a 100 milímetros. Listo. Aquí ya vamos a calcular el esfuerzo, sustituyendo. El esfuerzo de compresión va a ser igual al momento máximo multiplicado por la distancia de las fibras más alejadas en compresión dividido entre el momento de inercia. Y si sustituyo, pues me va a dar el momento máximo. ¿Se acuerdan cuánto era? Acá está. 700.8 Newton metro. Entonces aquí sustituyo 700.8 Newton metro, que multiplica a la
C de compresión, 100 milímetros, o sea, 0.1 metro, entre el momento de inercia en milímetros, ya lo había calculado, en metros, perdón, aquí lo tengo, 0.00002176 metros cuartos. Listo. Ya sustituí y voy a calcular. Entonces 700.8 por 0.1 entre 0.0002176. Me da megapascales, 3.22 megapascales, o sea, millones de newtons por metro cuadrado. Y el esfuerzo de tensión máximo se va a ubicar en las fibras, estas fibras inferiores. Recordemos, quedó la curvatura así, entonces en las fibras hacia abajo se comprime. Y el de tensión me va a quedar igual, el momento máximo, pero multiplicado por la C de tensión, la distancia a las fibras más alejadas en tensión, y entre el momento de inercia. Sustituyo, me va a quedar 700.8 newton metro multiplicado por 0.06 metros, en este caso la de tensión es más pequeña, y entre el momento de inercia, que ya lo calculamos en metros cuartos. Muy bien, voy a hacer el cálculo, entonces me va a quedar 700.8 por 0.06 y entre 2176, 1.93 megapascales. Y estos son para las fibras superiores. Entonces ya tenemos el cálculo de nuestro, esfuerzo de compresión máximo y nuestro esfuerzo de tensión máximo que se está desarrollando en esta viga T bajo esas condiciones de carga y esas condiciones de apoyo. Y eso es lo que nos pedían. Y bueno, pues aquí cerramos este tercer ejemplo de esfuerzos de flexión. Para complementar esto que les decía, vamos a calcular las ecuaciones de la fuerza cortante y del momento flexionante para trazar los diagramas y ya esto quede con un sustento. Entonces, para los diagramas de fuerza cortante y diagrama de momento flexionante. En este caso, mi viga la voy a dividir en dos tramos. El primero va a ser desde el empotramiento y hasta antes de la fuerza de 240 newtons. Y luego el siguiente tramo va a ser entre las dos fuerzas, después de la de 240 y antes de llegar a la de 240 que está aplicada justamente en el apoyo libre. Entonces, dos tramos. Tramo 1, ahí la X puede tomar valores mayores o iguales a 0 y menores a 1 metro. Y el diagrama de cuerpo libre quedaría así. No tan extenso, a lo mejor así. Ahí vamos a tener la reacción en el empotramiento, que es de 576 newtons, y el momento de empotramiento, que es de 700.8. Vamos a tener en este tramo la carga uniformemente distribuida. Ahí está. Y estamos cortando antes de llegar a la primera fuerza de 240 newtons. Ahí justamente en el corte pues vamos a tener la fuerza interna, la fuerza cortante, y vamos a tener el momento flexionante. Las distancias, pues esta va a ser X, desde el arranque de A, desde el punto A hasta donde estemos cortando antes de la carga de 240 newtons, ahí va a ser X. Voy a plantear las ecuaciones, sumatoria de fuerzas en Y, las ecuaciones de equilibrio. Voy a tener 576, la carga esta, la concentrada, perdón, la uniformemente distribuida la voy a concentrar. Y va a tener una magnitud de
La uniformemente distribuida tiene una magnitud de 60 newtons por metro. Entonces la concentrada equivalente va a ser de 60 por X. Y va a estar ubicada justamente a la mitad de la distancia en la cual se distribuye. Entonces va a estar en X entre 2. Entonces va a ser menos 60 por X y menos la cortante. Igual a 0, de tal forma que la cortante es igual a menos 60 por X más 576. Sumatoria de momentos, justamente en el corte. Pues ahí justamente en el corte vamos a tener el momento de empotramiento. Los momentos son trasladables, independientemente de dónde los estés aplicando, los vas a tomar tal cual, completos. Entonces 700.8, aunque esté acá en el empotramiento, no importa. Luego el momento que genera la reacción en A con respecto al punto de corte va a ser menos 576 por X. Luego el momento que genera la carga concentrada equivalente va a ser más 60X por su brazo de palanca, que es X sobre 2. Luego más el momento interno. De aquí voy a simplificar. Más 30x al cuadrado más m igual a 0, de tal forma que el momento es igual a menos 30x al cuadrado más 576x menos 700.8. Y eso serían mis ecuaciones para la cortante y el momento flexionante en el primer tramo de esa viga. Y le podemos dar valores para obtener ahí nuestros límites de ese tramo. X en metros, la cortante en newtons y el momento flexionante en newton metro. Los extremos del tramo es el 0 y es el 1. Entonces, si la cortante la evaluamos en X igual a 0, me da 576, y en X igual a 1, pues me va a dar 516. Y el momento flexionante, se lo evalúo en X igual a 0, me va a dar menos 700.8, y si lo evalúo en X igual a 1 me va a dar, pues hay que hacerlo, menos 30 por 1, menos 30 más 576, menos 700.8, menos 154.8. Y esos numeritos, fíjense, coinciden con lo que tenemos acá. ¿Sí? La cortante en X igual a 0 es 576 y en X igual a 1 es 516 aquí, porque estamos hablando del lado izquierdo. Y el momento por su parte en X igual a 0 es menos 700.8 y en X igual a 1 es 154.8 negativo. Aquí vamos. Bien. Para el tramo 2, y último tramo, X va a tomar valores mayores a 1 y menor a 1.6. Y ahí que vamos a tener, ¿qué fuerzas? Pues tenemos la vertical del empotramiento, que es de 576 newtons. Tenemos el momento de empotramiento, que es 700.8 newton metro. Aquí no le puse, pero es newton metro. Tenemos la uniformemente distribuida. Aquí está. Y tenemos, ahora sí alcanzamos a ver la de 240. Aquí la vamos a ver, esa de 240, la carga concentrada. Y ahora las distancias, pues las distancias van a ser, aquí es 1 metro del empotramiento hasta la de 240 y X es desde el empotramiento hasta donde cortemos. Entonces esta distancia es X menos 1 y hay que concentrar la carga uniformemente distribuida. La vamos a concentrar y la vamos a colocar justo a la mitad de X. ¿Qué magnitud va a tener? Pues igual va a ser 60 por X. ¿Por qué 60 por X? Porque la magnitud de la carga uniformemente distribuida es de 60 newtons por metro. Y le estamos distribuyendo una distancia X, por eso. La distancia pues va a ser X entre 2 para cualquiera de los lados. Ahí está. A la que se encuentra esta carga concentrada equivalente.
Y donde cortemos vamos a tener justamente la cortante interna y el momento flexionante. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí voy a trazar, voy a plantear las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en Y, positivas y van hacia arriba. Voy a tener 576 menos 60x menos 240. Tengo 1, 2, 3. Y menos la cortante, eso es igual a 0, de tal forma que la cortante va a ser igual a menos 60x. Y es 576 menos 240, 336. Ahí está. La sumatoria de momentos justo en el punto de corte me va a dar el momento interno. ¿Qué tengo? ¿Qué momentos tengo? El momento en el apoyo, que es 700.8. El momento que genera la reacción en A, que es menos 576 por X. El momento que genera la carga concentrada equivalente, que es de más 60X por X entre 2. Ese es su brazo de palanca. El momento que genera la carga concentrada de 240, que va a ser más 240 por X menos 1. Y el momento interno. Y todos esos momentos sumados deben de estar en equilibrio, deben de dar 0. Entonces voy a ir simplificando aquí y al final despejo el M. Más M igual a 0. Entonces M va a ser igual, tengo un término cuadrático, va a ser menos 30x al cuadrado, ya despejado. Tengo términos lineales. Sí, tengo este y este otro. Me quedaría menos 336 más 336x. Y tengo términos constantes, que es este y este otro. Entonces me queda 700.8 menos 240 menos 460.8. Ya despejado. Ya tengo la ecuación para la cortante y del momento flexionante para el tramo 2. Ahora voy a plantear la tablita para los extremos. Entonces, X en metros, cortante en newtons, momento flexionante en newton metro. Los extremos están en 1 y en 1.6. La cortante en 1 va a ser 336 menos 60, va a ser 276. Y en 1.6 pues va a ser menos 60 por 1.6 más 336, 240. Ahí está. El momento flexionante por su parte, al sustituir por 1, pues me queda menos 30 más 336 menos 460.8 menos 154.8. Y cuando X es igual a 1.6 me va a quedar menos 30 por 1.6 al cuadrado más 336 por 1.6 y menos 460.8, me queda 0. Y eso se ve reflejado acá, fíjense, aquí. Aquí está diagrama de fuerzas cortantes. Como estamos evaluando por la derecha de la fuerza de 240 newtons, la cortante es 276, que es este punto. Y cuando X es igual a 1.6 es 240 y baja 240 por la acción de esta carga. Para el momento flexionante partimos del 154.8 negativo de este lado derecho y llegamos al 0 con una forma cuadrática, con una parábola que abre hacia abajo. Eso de la parábola, bueno, pues aquí está el signo menos que abre hacia abajo y el término cuadrático. Y para la cortante por su parte, pues es una recta con pendiente negativa. Aquí está recta, grado 1 y signo menos, pendiente negativa. Entonces ahora sí, espero que ya haya más claridad en el porqué de las figuras de esos diagramas.